Hubo un hombre cuya voz tenía poder. Cuando él hablaba, las naciones escuchaban. Su reputación era tan grande que hasta los reyes lo buscaban y buscaban su consejo. Era respetado, era influyente y parecía tenerlo todo. Pero un día le ofrecieron algo que parecía imposible de rechazar. Le ofrecieron riquezas, le ofrecieron honor y prestigio. Y todo lo que cualquiera podría desear estaba frente a él. Era lo que él había anhelado tal vez toda su vida. Pero había algo que él sabía, que había un precio que él debía pagar, un precio oculto en esa oferta. Debía torcer la voluntad de Dios. En ese momento, en su vida comenzó una batalla interna entre, por un lado, la voz clara de Dios que le decía cuál era la cosa que él tenía que hacer, cuál era el camino correcto, y por otro, esa seducción o esas ganas de poder alcanzar o lograr lo que él se había propuesto. Y yo me preguntaba en este tiempo, mirando esta historia, y me hacía una pregunta que hoy quería hacerte a vos en esta tarde. ¿Qué harías si tu talento pudiera darte todo lo que quisiste, pero al costo de desobedecer a Dios? ¿Qué harías si lo que Dios ha puesto en tu corazón, el talento que te ha dado, eso que tanto querés, estuviera al alcance de tu mano? Pero para lograrlo, tendrías que desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que harías en esa situación? Este hombre del cual estaba hablando, su nombre era Balaam, y está en el libro de Números, en el capítulo 22. Balaam nos recuerda que no todo lo que parece bendición, o no todo lo que pareciera que fuese bendición, muchas veces nos conviene. Puede tener influencia, puede tener éxito y reconocimiento, pero si tu corazón está comprometido, si tu corazón necesita ir en contra de la palabra de Dios, es realmente tal vez ese éxito se convierte en algo que no es bendición. Porque muchas veces no nos damos cuenta que vemos las cosas como éxito, como que las cosas nos va bien, pero en realidad estamos caminando lejos de la voluntad de Dios, estamos caminando lejos de la bendición de Dios. Y muchas veces terminamos confundiendo el éxito o que nos vaya bien en algo con que Dios está bendiciendo eso que estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos confundido la palabra prosperidad o prosperidad con bendición? ¿Cuántas veces hemos pensado porque nos salen bien las cosas, Dios está haciendo algo? Dios está bendiciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos celebrado los resultados en ciertas cosas sin preguntarnos tal vez cuál ha sido el costo que hemos pagado por ese resultado? Para Balaam, esa fue una pregunta que se tuvo que hacer, donde él podía tener dones, influencias, cosas que Dios había depositado en su vida, pero que realmente no se daba cuenta que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, estaba yendo en contra de lo que Dios le había hablado a su corazón. Y muchas veces vivimos en una cultura donde nos miramos más en los resultados, miramos las cosas como tendrían que ser, si somos exitosos, y el mundo nos define qué significa ser exitosos. Y muchas veces en la palabra exitoso no entra o va en contra de lo que vendría a ser servir a Dios. Negarnos a uno mismo.
Cuando el mundo nos dice, pisá cabeza, pasale por encima al que tenés al lado, y Dios te dice, hey, he venido para servir, serví al resto, serví al que tenés al lado. Amá a tu enemigo, amá a tu prójimo, como a ti mismo. Muchas veces se abren puertas delante de nosotros y no miramos si realmente son puertas que se abren porque van a ser bendición o no. Nos metemos de cabeza y después decimos, bueno, que Dios arregle lo que haya que pagar. No nos ponemos a evaluar si realmente estamos yendo en contra de nuestra integridad, en contra de la palabra de Dios, por tal vez un éxito, o una mejora económica, o una mejora laboral. Muchas veces no nos damos cuenta, y todas estas cosas que vamos haciendo, de repente nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho tal vez no estaba respaldado por Dios. Que hemos hecho cosas que realmente han ido en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios nos llamaba a hacer. Y de alguna forma nos encontramos como este Balaam, caminando en desobediencia. Balaam era un profeta, como les decía, con una reputación espiritual. Y la gente creía en sus palabras y tenía éxito en lo que hacía, pero realmente no estaba caminando en la bendición de Dios. Y hay un rey que se llama Balac, que estaba enemistado con Israel. Y sabe de este Balaam, que era un profeta, y sabe que lo que él profetizaba se cumplía. Entonces dice, ya está, voy a hacer que este profeta profetice en contra del pueblo de Dios. Declare maldición. Así el pueblo de Dios va a perder la batalla y nosotros los vamos a poder conquistar. Entonces se comunican con este profeta llamado Balaam y le dicen, te vamos a ofrecer todo lo que vos quieras. Y dice el número 22:17, te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas, solamente ven y maldíceme a este pueblo. El rey le dice a este profeta, que era un profeta de Dios, le dice, vení, maldecí al pueblo de Dios, para así yo los puedo conquistar. Para así yo puedo ganarles la batalla, porque donde sea que voy, siempre pierdo. Entonces se comunica con el profeta, y una vez mirando esta historia, uno puede ser, a lo que uno ve, puede decir, no, está buena la oferta. Me dan todo lo que yo quiera, lo único que tengo que hacer es maldecir al pueblo de Dios. Y logro lo que yo quiero. Porque le dice, te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. O sea, te está dando una carta en blanco firmada abajo y decís, vos llená tus condiciones y yo las voy a cumplir. Todos tus sueños, todas tus aspiraciones se pueden llegar a cumplir porque es una carta en blanco que el enemigo te está dando. Solamente tenés que maldecir al pueblo de Dios. Solamente eso. Pero Dios le sale al encuentro a Balaam y le dice, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. En otra versión dice, no maldigas lo que Dios ha bendecido. Y Balaam se encuentra en esta disyuntiva, si realmente le hago caso a Dios o cumplo mi sueño. Si realmente hago lo que Dios me está diciendo o se me da la vida que yo quería, el futuro que me imaginé. Balaam quería la bendición, pero también quería el pago. Quería la voluntad de Dios, pero también quería la voluntad o lo que el rey le estaba ofreciendo. Quería obedecer, pero no quería dejar pasar de largo esa oferta que le estaban haciendo. Éxito no es sinónimo de obediencia. Y Balaam, dice la palabra, que se montó en su burro o en su burra y empezó a ir a encontrarse con el rey. Decidió en su corazón que no importa lo que Dios le había dicho, la oferta era muy buena. ¿Cómo la voy a dejar pasar? Así que se subió a su burra y empezó a caminar y obviamente empezó a andar y el viaje estaba bonito porque el día estaba
con su sol, no había enemigos que se enfrentaran. Por donde fuera que iba a la burra, todo parecía bien, no había problemas en el camino. Nadie lo detuvo, parecía que estaba progresando, parecía que, como dije, a veces decimos, parece que Dios lo estaba bendiciendo para que llegara bien. Nadie lo robó en el camino, nadie lo detuvo. Y muchas veces hay caminos que avanzan, pero que no nos llevan a la bendición. Y muchas veces nosotros nos queremos autoconvencer de que hay una bendición por parte de Dios, por más que muchas veces sabemos en nuestro corazón que estamos yendo en contra de su palabra, que estamos yendo en contra de la bendición. Y cuando uno no escucha, Dios termina usando burros para que nos hablen. Y es así que este hombre va en su burra y de repente en el camino se le aparece el ángel del Señor con una espada en la mano. Y la burra lo ve y cambia de sentido y se va para otro lado. Y este hombre le empieza a tironear y le empieza a pegar, como burra te estás yendo para el otro lado. Te dije que tenemos que ir a ver al rey. Y de repente el ángel del Señor se vuelve a aparecer en otro lado y la burra de vuelta se encuentra con el ángel del Señor con la espada y se da vuelta y se va para otro lado. Y este hombre de vuelta la vuelve a golpear y ya llega la tercera vez. Y el ángel del Señor se aparece de vuelta frente a la burra. Y la burra se vuelve a mover. Y Balaam le vuelve a pegar a su burra. Y Dios hace algo que no se lo esperaba a Balaam. La burra se da vuelta y le dice, pará de pegarme. ¿No te das cuenta que no podemos pasar? Y ahí empieza la burra hablando con Balaam. Y empiezan a hablar de lo que está sucediendo. Y el otro dice, pero te estoy diciendo que vayas para allá. Y la burra dice, pero ¿no ves quién está ahí adelante? ¿No viste que siempre te serví? Y que siempre hice lo que vos quisiste, pero en este momento no lo puedo hacer. Y cuando Balaam se termina enojando con la burra, dice que, la palabra dice que Dios le abrió los ojos a Balaam. Y vio el ángel del Señor parado frente a él. Y el ángel del Señor le dijo, 3 veces te estuve por matar, porque yo no te iba a dejar pasar a que fueras a hacer lo que vos querés hacer. Y 3 veces esa burra te salvó. Así que me llama la atención que un profeta que hablaba con el poder de Dios, de repente tiene que ser educado por una burra. Aquel que supuestamente era conocido por toda la tierra, de repente es enseñado por una burra. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos ama tanto, pero tanto, que tiene que enviar hasta burros o burras para que nosotros nos demos cuenta de la situación en la cual estamos. Que nos demos cuenta que aquello que estamos persiguiendo no es la bendición de Dios, sino nuestro propio ego, nuestras propias cosas. Y en ese lugar tal vez no hay bendición, porque es nuestro corazón lo que lo está viendo. No todo avance proviene de Dios. No toda puerta que se abre delante tuyo es bendición de Dios. No toda oferta que te promete mucho viene de parte de Dios. Y es por eso que necesitamos un discernimiento espiritual. Necesitamos entender lo que estamos viviendo y las cosas que estamos decidiendo en nuestra vida. A veces Dios te frena porque no es que te odia, sino porque te ama demasiado para que te mueras espiritualmente, para que te vayas lejos de su presencia, para que tomes la decisión equivocada en tu vida. Creo que muchas veces nos equivocamos porque medimos nuestra vida según los logros que alcanzamos, según las medallas que nos ponen, según las cosas a las cuales alcanzamos. Asumimos que muchas cosas, como decía, se abren puertas y asumimos que fue Dios el que las abrió. Pero no nos ponemos a pensar a qué precio estamos yendo en esa dirección. ¿Qué es lo que nos cuesta
Porque muchas veces vemos que se nos abren oportunidades laborales. Y esa oportunidad laboral decís, mirá, me van a pagar más, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Y vos te pones, wow, está muy bueno. ¿Y qué pasa con tu relación con Dios? Ah, no me importa. Voy a ver cómo arreglo. Sí, pero no vas a poder ir a los conectos, no vas a poder tener reuniones los fines de semana, no vas a estar en contacto con la congregación, vas a estar solamente trabajando. Y bueno, pero es la bendición que Dios está poniendo en mi vida. Y tal vez nos tenemos que poner a pensar, ¿es bendición o solamente nosotros es lo que queremos? Es lo que el enemigo nos está firmando un cheque en blanco para que nosotros hagamos nuestra voluntad. Y muchas veces no nos damos cuenta que las decisiones que tomamos muchas veces son las cosas que nosotros queremos en nuestro corazón. Y después buscamos que Dios bendiga aquellas decisiones. Estar bendecido no significa que tus planes siempre van a salir como vos lo imaginaste. No significa que tus planes van a salir de acuerdo a lo que vos querés. Balaam quería un acuerdo con este rey, pero Dios quería salvarlo de esa equivocación, de ir en contra de la palabra del Señor. El hecho de que Dios no te deje avanzar en ciertas cosas, porque a veces no entendemos por qué decís, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale lo otro? ¿Por qué no me se abren puertas? Y tal vez Dios te está guardando de ciertas cosas que vos no te das cuenta. Tal vez no es el tiempo, tal vez no es la temporada. Tal vez Dios te está guardando para que no te pierdas y te vayas hacia la voluntad de Dios. Estar bendecido no significa tener una vida sin problemas. Pensamos que la bendición de Dios es que nuestra vida va a ser color de rosa y vamos a caminar por todos lados y se van a abrir puertas delante nuestro. Vamos a ir al trabajo y va a haber 500.000 y van a decir, ese que está ahí es el que voy a tomar. Pensamos que no nos va a faltar el dinero, que no vamos a pasar hambre, que no vamos a pasar enfermedad. Y si pasa algo de eso, muchas veces ha habido personas que hemos escuchado y bueno, algo habrás hecho. Dios te tendrá a decir algo. Como si la bendición dependiera de tu situación, cuando la bendición depende de tu obediencia. De si sos obediente a Dios o no. La palabra nos dice en Juan 16:33, en este mundo tendrán aflicciones. Que pasemos pruebas. Jesús nos lo dijo. Nos dio, como dicen en inglés, un sneak peek. Nos dio un adelanto de lo que íbamos a vivir. Vamos a pasar aflicciones. Y si no las pasaste, las vas a pasar. Y si las estás pasando, dice la palabra, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes, yo los acompaño. Si estás pasando por aflicciones, no significa que no tengas la bendición mía, significa que mi compañía está con vos. Que yo acompaño tu viaje, que acompaño lo que estás viviendo. Que no estás solo en lo que estás pasando. La bendición de Dios no es ausencia de tormentas, sino la presencia de Él en medio de todo lo que estás viviendo. Hace un par de semanas Verónica nos compartía acerca de la vida de Job. ¿Qué ejemplo? Perdió todo, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su fortuna, perdió todo. Hasta su mujer le dice, ¿sabes qué? Maldecí a Dios y morite, porque no te queda más nada. Pero sin embargo Dios lo bendijo. Pasó por pruebas y dificultades y Dios le dijo, en todo ese momento, él sabía que Dios estaba a su lado. Él sabía que tenía que seguir honrando a Dios, bendiciendo el nombre de Dios, porque Dios estaba con él. Dios lo iba a sacar de alguna forma de ese lugar, de esa situación. Si estás enfrentando luchas, no pienses que es porque perdiste la bendición. Es porque en el medio de esa situación es cuando ves la mano de Dios mover. Si permaneces fiel, si permaneces en el lugar, si seguís buscándolo a Él, vas a ver cómo se revela la bendición de Dios en tu vida.
Muchas veces pensamos que la bendición, como les decía, tal vez es un trabajo nuevo, un trabajo bueno, pero ese trabajo necesita que tal vez comprometa mis valores, que haga cosas que no son muy limpias, que no honra a Dios con lo que hago. Y pensamos que ese es un ejemplo donde vemos que estamos haciendo algo, pero estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces vemos a aquellos que en un grupo, en un lugar, empiezan a murmurar, empiezan a hablar, empiezan a destruir, y es como que de alguna forma quieren construir algo para ellos, y piensan que si destruyen algo pueden construir algo nuevo. Si hacen algo, las cosas de esta manera, pueden sacar un beneficio. Y se ve en el trabajo, porque si hundo a aquel, soy bendecido yo. Porque él quiere el mismo puesto que yo. Entonces, si yo lo hundo a él con el jefe, seguramente yo voy a ser bendecido con ese puesto. Y pensamos que hacemos las cosas de esa manera y que el resultado va a ser bendición sobre nuestra vida. Cuando en realidad no va a ser bendición. Puede ser que tengas éxito porque hundiste a tu compañero, pero no significa que la bendición de Dios va a estar sobre tu vida. Porque Dios no va a bendecir a aquel que quiere destruir a otro. Aquel que miente y engaña para conseguir un puesto. Aquel que miente y engaña para estar en una relación. Aquel que miente y engaña para tener un beneficio personal. Podrás tener éxito, pero no significa que la bendición de Dios va a estar con vos. Te podrán salir las cosas bien, como a tantos ladrones que les sale, como a tantas personas que hacen las cosas mal, y uno se pregunta, ¿y por qué a los malos le va bien? ¿Por qué a aquellos que no siguen a Dios le va bien? Dios no está bendiciendo eso. Que tengan éxito, que les vaya bien, no significa que la bendición de Dios esté sobre su vida. Y es que nosotros tenemos que entender que lo que necesitamos es la bendición de Dios en todo lo que hagamos. ¿De qué sirve tener éxito si nuestro corazón está vacío? Si Dios no está con nosotros. ¿Qué pasaría si mañana te despertaras y todo lo que tenés, todas tus posesiones, todo lo que vos decís que es bendición, de repente ya no estuviera más? ¿Qué dirías? ¿Seguirías llamando que tu vida está siendo bendecida? ¿O está determinada por las cosas que has adquirido? Por la posición que estás adquirido. Y si Dios el día de mañana dijera, quiero todo, como le pasó a Job, quiero todo, tu familia, tus hijos, tu trabajo, quiero tus ahorros, quiero todo. Podríamos decir nosotros, levantarnos y realmente decir, hoy es un día bendecido, hoy el Señor me está bendiciendo. O iríamos corriendo al Señor y le decíamos, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Vale la pena tener lo que el mundo celebra o lo que el mundo quiere y que Dios no esté ahí? ¿Vale la pena alcanzar lo que el mundo quiere alcanzar y saber que Dios no te está respaldando? Porque muchas veces nos damos cuenta que tomamos decisiones que nos ponen en esa situación. Decisiones en nuestra vida donde realmente nosotros no quisiera decir nos vendemos por unos pocos panes y unos pocos peces, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece y nunca nos preguntamos si Dios nos acompaña. Vemos la comodidad, vemos el progreso, vemos que otros nos digan exitosos y no nos damos cuenta que tal vez Dios no está en medio de todo eso. Entonces es el tiempo donde realmente nosotros tenemos que evaluar cada una de nuestras decisiones, cada una de las cosas que nosotros decimos hoy que son bendiciones, para realmente evaluarlas a la vista de lo que es estar en la presencia de Dios, honrar a Dios con cada decisión que tomamos. La bendición no es un sentimiento, es producto
de obedecer a Dios donde quiera que estemos. Muchos buscan el éxito, pero pocos son los que realmente buscan la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Porque cuando uno quiere ser bendecido, cuando uno quiere vivir en bendición, necesita vivir primeramente en obediencia a Dios. Y lo que menos uno quiere hacer es obedecerle a Dios. Uno toma decisiones, uno quiere cosas, y es como que le buscas la vuelta para que Dios bendiga eso que vos querés. Y Dios a veces que cosas que no puede bendecir. Y le queremos poner que Dios la bendiga, que Dios le ponga el sello, bendecido. Y hay cosas que cuando caminamos en desobediencia no pueden ser bendecidas. Cuando caminamos en contra de la palabra de Dios, cuando hacemos cosas en nuestra vida que ofenden a Dios, no podemos pedirle a Dios que venga y bendiga eso. Y es por eso que la bendición está ligada a la obediencia, no al resultado. Depende de la obediencia que tengamos a Él, no del resultado. La palabra dice en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No dice el que la escucha nada más. El que la escucha y la pone en práctica. El que la escucha y dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, niegue sus sueños, niegue sus aspiraciones, niegue su comodidad, niegue lo que uno está queriendo personalmente y decirle a Dios, acá te lo entrego. ¿Hacia dónde voy ahora? Porque quiero caminar en obediencia, quiero caminar en bendición. Y muchas veces para caminar en bendición vamos a tener que ir en contra de lo que nosotros queremos. Porque ¿cuántos de nosotros queremos siempre obedecer a Dios? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra y decimos, no, esto yo no estoy de acuerdo? Esto a mí me parece que era para tiempos atrás, porque tratamos de buscarle la vuelta para que no tengamos que entrar en esa obediencia. Pero la palabra de Dios muchas veces es muy clara. Y nosotros tenemos que obedecer. Abraham fue llamado por Dios para dejar su tierra, para dejar su familia, para dejar su seguridad y salir del lugar donde estaba, ir a una tierra. Dios le dice, quiero que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. No le dice ni para dónde va, cuántos días de camino, cómo es, no el que le mandó el folleto y le dijo, mirá, que vamos a construir tu casa con vista al mar. No, le dijo, quiero que dejes todo y vayas al lugar donde yo te voy a llevar. Que es una tierra desconocida, pero una tierra que Dios le prometió a él y a su descendencia. Abraham dejó la tierra, la familia, sin saber dónde iba. Y la bendición que recibe Abraham no es el viaje que le da Dios, sino es la obediencia a ese llamado. A través de la obediencia que Abraham pone en el Señor, es que Él es bendecido. Es que Él y toda su descendencia es bendecida. Muchas veces vamos a tener que entender que no necesitamos, voy a decir redundante, entender para obedecer. Porque muchas veces queremos entender todo antes de obedecer. Queremos que Dios nos diga cómo van a ser las cosas. ¿Cuántos años vamos a tener que orar? ¿Cómo va a ser la promesa que nos da? ¿Cómo van a ser las cosas? Y Dios nos llama a obedecer sin saber lo que va a venir. Solo caminar en una promesa de que Dios nos va a bendecir. Que si queremos la bendición tenemos que obedecer. Cuando elegimos decir no a lo que nos aleja de Dios, es ahí cuando empezamos a caminar en bendición. Porque si vos mirás todo lo bonito, siempre te aleja de Dios.
El mundo no te va a vender cosas que vos no querés. Te va a vender cosas que vos anhelás, que tu corazón anhela, que se ven bonitas y que las vas a disfrutar. Pero sabés que te están matando espiritualmente. Te están alejando de la presencia de Dios. Te están llevando lejos de la bendición de Dios, de vivir bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Estar bendecido significa tener a Dios con nosotros. En el valle y en la montaña. En los momentos mejores y en los momentos peores. En los momentos, como decía David, que decía, aunque pase por la sombra del valle de muerte, no temerá mi corazón, porque sé que vos estás conmigo. Porque sé que tu presencia me va a acompañar. Porque sé que tu presencia no me va a dejar, que Él va a ir con nosotros y no nos va a soltar. Que nos va a acompañar en todo momento. Eso es parte de la bendición. Saber que no importa lo que pasemos, no importa dónde estemos, su presencia va a estar ahí. ¿Qué más necesitamos? Esa es la bendición. Es tener nuestro corazón alineado a la voluntad de Dios. Y en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón. Nos llamó a los que estaban pasando una buena vida. No les dijo bienaventurados los que tienen dinero, bienaventurados los que tienen un buen trabajo, bienaventurados los que tienen la casa. Dijo bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los de corazón limpio. Porque nuestra bendición no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con Dios. Depende de la condición de nuestro corazón. Bendecir o estar bendecido es aquel que perdona, aquel que sirve, aquel que ama cuando incluso tiene la posibilidad de vengarse, aquel que se humilla cuando podría ser levantado en orgullo. Es el que tiene paz. Esa paz que muchas veces no entendemos, pero la que Dios nos da como un regalo y nos dice, esa paz que yo les doy, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando uno camina en la presencia de Dios, cuando uno tiene la bendición de Dios, pueden pasar un montón de cosas, pero hay paz en tu corazón. Porque sabes que no estás solo, estás caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, estás caminando con el Señor y Él está a tu lado y te lleva de la mano y te cuida y te guarda y te protege de todo mal. La bendición puede parecer muchas veces que no es lo mejor para nosotros. Porque muchas veces pensamos que miramos lo que queremos nosotros y lo que Dios nos está dando y es como que parece que falta algo. Porque Dios nos da algo y no es lo que esperamos o no es lo que queríamos. Y pareciera que la bendición de Dios muchas veces pareciera que no es lo mejor para nosotros. La bendición de Dios no siempre se ajusta a lo que nosotros queremos o entendemos que es mejor. Porque muchas veces nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Y nosotros queremos el trabajo ese, queremos tal vez la visa, queremos una comodidad. Tal vez Dios también quiere algo para vos. Y hay veces que Dios te dice que no. Y vos decís, pero ¿cómo que no? Si yo quiero, estoy bendecido, hago todo lo que vos me decís. Pero quiero esa bendición. Quiero ser bendecido por Dios. Y Dios muchas veces te está cuidando de ciertas cosas. Te está protegiendo o está guardándote para algo mayor. Que vos todavía no lo has imaginado. Que vos todavía no lo has visto. Y muchas veces nos terminamos comparando con el vecino. Y terminamos preguntándole a Dios, ¿por qué lo bendijiste a él y a mí no me bendijiste? ¿Por qué le diste eso que él pedía y a mí no me lo diste? ¿Por qué tiene esa bendición él y yo no la tengo? ¿Por qué aquel es exitoso y yo no lo soy? Y terminamos comparándonos y mirando alrededor y no entendiendo que la relación con Dios no es grupal, es personal. Y lo que Dios ha diseñado para tu vida
no es lo mismo que diseñó para otro. Que la otra persona está en un nivel espiritual que tal vez vos no estás. Que tal vez está preparado para recibir aquello que vos estás queriendo recibir. O que Dios tiene otro plan y propósito para tu vida que no es el mismo del que está a tu lado. Porque si fuese así, entonces si se lo dio a él, ¿por qué no me lo da a mí? Como me decía mi papá cuando era chico. Entonces si el amigo tuyo se tira por el precipicio, ¿vos lo vas a seguir? No, pues ese es el ejemplo que ponen los padres, ¿no? Yo lo hice porque él lo hizo. Entonces si el otro se tira, vos también te tirás. Entonces si en ese ejemplo, entonces Dios te diría, entonces si el otro se pierde y se va al infierno, ¿vos también? Si querés lo mismo que él, yo te doy lo mismo que él. Porque muchas veces nos comparamos y queremos lo que el otro quiere o lo que el otro tiene. No entendemos que el trato con Dios es personal. Dios está obrando en nosotros y trabajando. Que Él tiene un plan y un propósito que es único. No es que dijo, acá tengo el plan y se lo voy a dar a toda la humanidad. El plan y propósito que tiene lo ha diseñado solamente para que vos lo cumplas. No para que otro lo cumpla por vos. No para que seas el plan B de alguien. Dios te ha creado con un plan y un propósito en tu vida. Y nadie más que vos lo podés cumplir. Estar bendecido no es solamente cuando todo funciona, sino cuando Dios está con vos. Eso es la bendición. Que Él camine a tu lado. Que a donde quiera que vayas, su presencia te acompañe. Que donde quiera que entres, su paz esté con vos. Que su presencia vaya a tu lado. Que puedas sentirlo en todo momento. Que sepas que Él está caminando con vos. Y una de las cosas que la bendición también nos da es que muchas veces pensamos que la bendición es solamente para nosotros. Pero Dios nos bendice para bendecir. La bendición no termina con nosotros. Muchas veces nosotros oramos para que Dios nos bendiga, que nos dé esto, que nos dé esto, que nos acompañe. Pero Dios nos bendice para bendecir. Somos llamados de alguna forma para recibir la bendición de Dios y para que esa bendición fluya a través de nosotros. No somos no somos como un depósito de bendiciones, donde recibimos bendiciones y las bendiciones las acumulamos, sino que las bendiciones llegan a nosotros para ir a bendecir a otros. Llegan a nosotros para ser de bendición a otros. La palabra dice, haré de ti una gran nación. Esto se lo dice Abraham. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Le dice, te bendeciré y serás una bendición para otros. Dios nos bendice para que seamos de bendición para otros. Dios nos habla en este tiempo y nos bendice, como la misma vez que le dijo a Abraham, para que seamos de bendición. Lo que Dios te da no es solamente para vos, es para que bendigas a otro. La gracia que recibiste es para que la compartas. La fe que te sostiene es para que vos des ánimo a aquellos que no tienen fe. La sabiduría que Dios te ha dado es para que la uses para aconsejar y levantar a aquellos que no tienen ese conocimiento de Dios, aquellos que no conocen a Dios. Ser bendición significa dejar un legado espiritual. Estamos llamados a dejar un legado espiritual, no un legado material. Dice Proverbios 27, los justos caminan con integridad. Y dice, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando uno recibe un regalo, uno lo gasta, lo rompe, lo pierde. Cuando uno recibe una herencia, la malgasta, no la tiene en cuenta.
Pero el legado espiritual que recibís de parte de Dios es aquel que cambia tu vida y cambia las generaciones que han de venir después. No solamente es para vos, es para que cambies generaciones, es para que puedas abrir caminos para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, para que el día de mañana, 5 generaciones más digan, ¿sabes qué? Yo tuve un gran bisabuelo que un día decidió seguir a Cristo y desde ese momento toda la familia es cristiana. Nosotros, la familia, no iba nunca a la iglesia, no creíamos. Y de repente mi tatarabuelo tuvo un encuentro con Dios y desde ahí toda la familia. Generaciones de cristianos, generaciones de pastores, generaciones de gente que ama a Dios, generaciones que siguen los pasos del Señor. Empezó con uno que tuvo esa decisión de recibir la bendición y saber que no era para que se la quedara a él. Era para compartirla con las generaciones que han de venir. Era para hacer una diferencia en las generaciones que han de venir. ¿Qué historias van a contar tus hijos, tus bisnietos, tus tataranietos acerca de vos? ¿De qué forma vas a impactar vos a tu familia, a tu generación? ¿De qué forma vas a impactar a tu familia? ¿Qué huellas estás dejando en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos? ¿Qué estás dejando en este tiempo? Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No nos dice, si querés brillar, brilla, y si querés no brillar, no brilles. Nos llama a ser, dice, son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Estamos llamados a brillar, ser luz en una cultura de oscuridad moral, ser luz o esperanza en un ambiente de desesperanza, traer fe en un ambiente donde no hay fe, traer amor donde no hay amor, ser una diferencia en este mundo. Ser bendición significa levantar a aquellos que vienen después que nosotros, enseñarle a aquellos que están después que nosotros. La palabra dice en 2 de Timoteo 2:2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Aquello que estás recibiendo, aquello que estás leyendo, aquello que Dios te está hablando, aquello que Dios está haciendo en tu vida. Acá nos dice, me has oído enseñar verdades, te lo digo de esta parte, me has oído enseñar verdades, ahora ¿qué haces con esas verdades? ¿A quién estás buscando impartirle y enseñarle esas verdades? ¿A quién estás buscando de impactar y de cambiar a través de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿A quién estás tratando, de enseñarle, de preocuparte, de llamarlo la semana, de darle una palabra de aliento, de capacitarlo, de guiarlo hacia la presencia de Dios, de guiarlo a que busque y encuentre el plan y propósito que Dios tiene para su vida? ¿A quién estamos buscando? ¿A quién estamos formando? ¿A quién estamos llevando a la presencia de Dios? Ser de bendición significa dejar huellas que apuntan a Cristo. Y la palabra nos dice en Mateo 5:16, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Tus palabras apuntan a Cristo. Tus acciones apuntan a Cristo. Tu carácter revela el carácter de Cristo.
Cuando Dios bendice tu vida, cuando caminás junto a Él, vos te convertís como parte de ese mensaje. Vos sos el que está llevando el mensaje a aquellos que no lo conocen. Vos sos parte de lo que Dios está usando en este tiempo para mostrarle al mundo su gloria y su poder. A lo mismo que decía este versículo. Brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿De qué manera estamos brillando en este tiempo? ¿De qué manera estamos brillando en la oscuridad de este mundo que se está perdiendo? Le voy a pedir al grupo de música que pase. Ser de bendición o ser bendecido, como les decía, para una generación, Dios no quiere que recibamos bendición o que seamos bendecidos, sino que seamos de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor. Dios te llama no solo a vivir bajo bendición, sino a convertirte en bendición para otra persona. En aquel que brille para apuntarlo a Cristo. En aquel que muestre el camino al Señor. En aquel que muestre que no vale el éxito, sino que vale la obediencia. El negarnos a nosotros mismos, el buscar su rostro. El saber que lo que Él tiene, lo que Dios tiene para tu vida, es lo mejor que te puede pasar. Y no lo vas a entender porque vas a decir, yo quería otra cosa. Pero Dios, cuando vos dejás que Él te guíe tus pasos y te lleve al lugar donde te tiene que llevar. Cuando te niegues a vos mismo y digas, Señor, yo lo que quiero es tu presencia. No quiero hacer como Balaam, no quiero querer mis logros y mis éxitos, que el mundo me reconozca. Sino que yo quiero brillar para que el mundo te vea a vos. Yo quiero negarme a mí mismo para que vos brilles en la vida de aquellos que están en necesidad. Ser la diferencia en este mundo es apuntar a aquellos que hoy no tienen a Dios. Hoy tal vez han tomado decisiones equivocadas y han pensado que estaban haciendo lo bueno. Pero cuando uno es bendecido, uno muestra qué significa el carácter de Cristo en tu vida. ¿Qué significa negarte a vos mismo? ¿Qué significa dejar de lado lo que el mundo llama éxito para realmente convertirte en discípulo del Maestro? Hay una historia que cuenta que en un pequeño pueblo de montaña había un anciano carpintero que se llamaba Samuel. Y él no era rico, no era famoso. De hecho, la mayoría del pueblo lo llamaban o lo miraban como el viejo loco del taller. Porque él era carpintero. Y había estado en ese pueblo desde muy chiquito. Pero este hombre Samuel tenía en su corazón un deseo muy grande de poder bendecir a los que vendrían después que él. Él sabía que ya había vivido una vida larga y que tal vez no le quedaban muchos años de vida. Y él se ponía a pensar y oraba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo puedo ser de bendición a aquellos que van a venir después? Y en el pueblo había un río que pasaba muy cerca. Y ese río era muy peligroso y cada invierno las lluvias hacían que creciera. Y cuando crecía un poco se desbordaba y impedía que los chicos fueran a la escuela, que estaba del otro lado. Así que los chicos a veces pasaban días o semanas, depende de cuánto era el caudal de agua, porque era muy peligroso para que ellos cruzaran. Y los chicos se tenían que quedar en sus casas. Y cada invierno los adultos sabían esperar, pero los niños se ponían impacientes, porque se daban cuenta que se perdían lo que podían aprender. Y una noche, después de haber escuchado al llanto de esos chicos y de algunas madres, Samuel sintió que Dios le estaba mostrando cuál era su plan para su vida.
Así que Samuel tomó su linterna, su caja de herramientas y salió esa noche. Nadie lo vio, nadie le pidió que lo hiciera, nadie le ofreció ni siquiera un vaso de agua. Pero durante 3 noches, mientras el pueblo dormía, él trabajó y trabajó, levantando un puente de madera simple, pero firme y seguro, para que los chicos pudieran pasar de un lado a otro para ir a la escuela. El 4.º día, cuando los niños fueron camino a la escuela, se encontraron con algo nuevo. Un puente que alguien había puesto ahí. No sabían quién lo había puesto. No sabía quién lo había construido. Un puente donde antes había solo peligro y hoy podían pasar confiados y seguros al otro lado. Atravesaron felices, sin miedo. Los maestros no sabían a quién darle gracias y los chicos estaban contentísimos porque ese puente había sido construido. Pero lo más impactante de la historia es que por muchos años más, la mayoría de la gente cruzó durante años esos puentes que él había construido. Pero nunca nadie supo quién lo construyó. Samuel no lo construyó para ser recordado. Samuel no lo construyó para que construyeran un monumento con su nombre. No lo construyó para que diga Puente Samuel, sino que él lo construyó para que otros que venían después de él pudieran avanzar. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que cuando Dios nos bendice, cuando logramos la bendición de Dios, cuando caminamos en obediencia, no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de los que vienen después que nosotros. Porque cada decisión que tomamos muchas veces no nos damos cuenta que es una decisión eterna, donde vas a tener la bendición de Dios o vas a aprender a caminar lejos de su bendición, lejos de su presencia. Y esa decisión que tomás, que muchas veces casi ni la pensamos, no nos damos cuenta que está impactando las generaciones que han de venir detrás de nosotros. La familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y todo empieza tal vez por una decisión que muchas veces ni siquiera las pensamos, pero que tienen una consecuencia eterna. Vos y yo estamos llamados como Samuel a construir algo para las futuras generaciones, pero no a construir algo físico, sino algo espiritual. Un futuro de bendición que venga de generación en generación, en generación, en generación. Donde la bendición de Dios esté sobre tu casa, sobre tu descendencia. Al igual que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a tu familia y toda tu descendencia. Y solamente Abraham creyó en la palabra de Dios, aprendió a caminar en su presencia, aprendió a decir, yo me quiero quedar en este lugar, pero Dios me está llevando a otro lugar y voy a obedecer su palabra. Aprendió a obedecer para ser bendecido, para vivir bendecido y para que a través de esa bendición futuras generaciones sean bendecidas. Para eso estamos llamados, no para ocupar un banco, sino para ser de bendición a aquellos que han de venir después de nosotros. La verdadera bendición no es ser recordados, sino en poder dejar un camino que otros puedan cruzar, que otros puedan alcanzar la bendición de Dios. A eso estamos llamados, a dejar un legado en nuestras familias y en generaciones que han de venir. Pero tal vez empieza en tomar nosotros esa decisión de analizar nuestro corazón, de realmente decir, ¿estoy caminando de acuerdo a su palabra o estoy caminando de acuerdo a mi propia voluntad? Y cuando uno entiende esa diferencia, cuando uno entiende que no se trata así de éxito,
sino se trata de bendición. Tomar las decisiones muchas veces son más fáciles de lo que pensamos. Dejar cosas que nos gustan, muchas veces decimos, ay, pero es muy difícil. Pensarlo a la luz de que esa decisión que estás tomando va a afectar toda tu descendencia. Es una decisión que estás tomando que va a tener una consecuencia eterna. No algo pasajero, no algo que te llena por un rato y el día de mañana cambiaste de gusto y ahora lo dejás y buscas otra cosa. Sino que es una decisión que va a afectar tu futuro, tu salvación, tu eternidad y la eternidad de tu familia, de tus hijos y de toda tu descendencia. No tengas en poco cada una de las decisiones que tomás. Porque cuando uno vive realmente así, no solo vamos a estar bendecidos, sino que vamos a ser de bendición a nuestras futuras generaciones. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.